Si te digo que esto que estás escuchando no es mi voz real y en realidad fue creada por una inteligencia artificial, ¿lo creerías? Bueno, probablemente por varios motivos me dirías que no. Es que el cerebro es muy bueno reconociendo voces o patrones incluso donde no los hay, y te sería muy fácil reconocer si una voz fue creada por una computadora o es una voz real. Por lo menos, esto es así con los generadores de voz convencionales o text-to-speech. Veamos un ejemplo. ¿Podrías decir cuál de estas voces fue creada por una computadora y cuál es la verdadera? 100%. 100%. Seguramente fue fácil que te des cuenta cuál de estas dos voces es la verdadera. Ahora, si tan bueno crees que sos reconociendo si una voz fue generada desde cero por una computadora o es real, veamos este otro ejemplo donde también tenés que descubrir exactamente lo mismo. ¿Cuál es la verdadera? Really was impressed with them. I thought that they did so well, and it was a tough final. I think there's a way to measure the acute emotional intelligence that has never gone out of style. Entonces, ¿cuál es la voz real? ¿La A o la B? Acá las cosas seguro se complicaron un poquito más que en el ejemplo anterior. La voz verdadera es la del audio A, pero hay algo especial con la B. No fue generada con el mismo método que vimos en el primer ejemplo. Dejen que les explique un poco. En el primer ejemplo, la voz fue generada por un generador de voz convencional text-to-speech, algo así como lo que usa Apple en sus servicios como Siri. Estos generadores usan por lo general una técnica llamada síntesis concatenativa. Esta técnica se basa en almacenar sílabas o sonidos individuales pregrabados para luego generar secuencias de sonido especificadas por el usuario a partir de esta misma base de datos. El problema de esta técnica es que suena rara para el oído humano, deja ciertos acentos que son poco naturales y sonidos que podrían ser omitidos o que en el habla por lo general se acortan o no se notan. Sin mencionar que para cada voz distinta que querramos tener, tenemos que grabar todos estos sonidos otra vez, por lo que no es muy eficiente que digamos. En cambio, en el segundo ejemplo se emplea lo que se conoce como clonado de voz multiparlante automático. Déjenme serle sincero, sonaba mejor en inglés. Pero antes de hablar de esta técnica hay que ver cómo se emplea el Machine Learning en la generación de voz en base a texto. El primer método que vamos a ver se llama síntesis de voz paramétrica estadística. A grandes rasgos, este método consiste en ingresar el texto que queremos generar, el cual será enviado a un categorizador. Este se encarga de fragmentar este texto en palabras y sílabas para que éstas a su vez sean enviadas a un modelo acústico que se encargará de representar la relación que hay entre las sílabas y los sonidos que deberán ser generados para que luego este resultado sea enviado al codificador final, que se encargará de reconstruir una onda de sonido en base al espectrograma generado por el modelo acústico. Esta onda de sonido sería el resultado final. El problema de este método es que las tres secciones de nuestro algoritmo, las cuales yo te presenté en la pantalla como pequeñas fábricas, tienen que estar entrenados con el mismo dataset, es decir, con la misma voz. Técnicamente es una forma de clonar una voz. El problema es que necesitamos muchísimo tiempo para ello. Para que se hagan una idea, el entrenar una IA de semejante magnitud para que pueda generar la voz que nosotros queremos, tenemos que tener cientos de horas de una misma voz, la cual sería utilizada para entrenar a nuestro algoritmo. Muy poco práctico si nuestro objetivo es clonar una voz con tan solo 5 segundos de información. Ahí es donde entra el framework de síntesis de voz multiparlante. Que sea multiparlante quiere decir que podemos generar varias voces desde el mismo modelo. Este framework es similar a lo que acabamos de ver, pero tiene un agregado para cumplir nuestro requisito. Los autores le agregaron un modelo basado en el paper titulado Síntesis de audio neuronal eficiente, para que este framework pueda funcionar en tiempo real y generar una voz en un tiempo igual o menor al de la duración de la voz utilizada como ejemplo. De esta forma, este framework puede generar una voz que nunca había escuchado antes en tan solo unos segundos, usando claro un ejemplo de dicha voz de una duración de 5 segundos. Lo que es más interesante de todo esto no es que solo podemos ver cómo una IA genera una voz idéntica a la de alguien que jamás había escuchado, sino que además lograron meter esto en una aplicación de escritorio haciendo que el proceso sea lo más sencillo posible. Como se muestra en el video titulado Herramienta de clonado de voz en tiempo real, el usuario comienza seleccionando un dataset que será utilizado como base del framework. Incluso el mismo usuario puede grabar su propio dataset. Una vez que se carga este dataset de audio, este será computado y mostrado en la pantalla automáticamente, dando a entender al usuario que ya se puede utilizar el programa. Luego, el usuario podrá escribir el texto que quiera en el cuadro de texto de la esquina superior derecha. Este texto será el que se utilizará para generar el speech con la voz que queramos. Esta voz la cargamos de la misma forma que cargamos el dataset anteriormente. Finalmente, el usuario presiona el botón de generar y comenzará el proceso que describimos anteriormente, generando un speech usando la voz que nosotros queremos. Los resultados son increíbles teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que se tarda para generar un speech. Es un framework que funciona de maravilla y que puede dar cierto miedo. Quién sabe, quizás le envías un audio a un amigo y este clona tu voz.
Aunque eso sería lo mínimo que podría pasar, siendo que este tipo de tecnologías podrían perjudicar a personas públicas de forma muy grave. ¿Y vos, pensás que este tipo de tecnologías pueden generar problemas graves? Te leo en los comentarios de abajo. Por mi parte acá termina el video, espero que les haya gustado y recuerden que en la descripción tienen todos los enlaces a los papers y recursos utilizados en este video.